Hace exactamente un mes compramos nuestro primer y posiblemente único carro en Portugal y en este video vamos a contarte todo el proceso. Vamos a hablar de los precios, opciones de financiamiento, cómo lo pagamos, los plazos de entrega, gastos adicionales y una comparativa con el mercado estadounidense. Si esta información te interesa, aquí te vamos a contar todos los detalles. Ok, no vayan a creer que esto fue una decisión que tomamos a la ligera o que nos decidimos de un día para otro. Literalmente pasamos meses definiendo en primer lugar si íbamos a comprar un carro o no. Y luego que tomamos la decisión, el tema de qué carro íbamos a comprar, cuánto íbamos a pagar, cómo lo íbamos a pagar, etcétera, etcétera, fueron decisiones aún más complejas. Y para poder tomar todas estas decisiones es clave que primero entendamos cómo funciona el mercado de carros en Portugal, porque nos llevamos una sorpresa gigante porque es completamente diferente al de Estados Unidos. Todos sabemos que en Estados Unidos hay carros en todos los rangos de precios, que es posible comprar un carro quizás con 1, 2 años o 3 años de uso a un precio razonable y que te salga bastante bien porque tiene sus garantías y todo lo demás. Y por supuesto que en general los carros se deprecian a velocidades asombrosas. Básicamente cuando compras un carro nuevo en Estados Unidos puedes esperar al cabo de 5 años perder más de un 50% del valor del mismo. Si compramos un carro nuevo de $40,000, al cabo de 3 años este habrá perdido aproximadamente el 30% de su valor, que costaría $28,000 ahora, y al cabo de 5 años puedes esperar recibir unos $20,000 por el mismo. Por esta razón suele ser una mala idea ir a comprar un carro nuevo y financiarlo, sobre todo a tasas elevadas, ya que estamos pagando mucho más dinero sobre un activo que se va depreciando a una velocidad muy rápida. Y para nosotros esta era la realidad universal, pero resulta que el mercado en Portugal es muy pero muy diferente. Empezando porque el precio de los carros a nivel general es ridículamente alto. Y no estamos exagerando. Si comparamos con países como España, Alemania, que también están dentro de la Unión Europea, son muchísimo más caros, y si comparamos con Estados Unidos, puedes esperar a pagar entre un 30 y 40% de más por el mismo carro. Y en paralelo, aquí hay un misterio bastante grande sobre cómo hace la gente para comprar carros nuevos o carros caros de por sí. Porque se sabe, es una realidad, que en Portugal los salarios no son muy altos. Obviamente siempre hay un porcentaje pequeño de personas que ganan muy bien, pero en general son bastante bajos los salarios aquí o lo que gana la gente acá. Y en paralelo ves en la calle muchísimos carros caros, nuevos, y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo hacen? Porque los carros acá son muy costosos. Y poco a poco, haciendo averiguaciones, investigando, descubrimos que aquí, tal como en Estados Unidos, también existe cierta obsesión con el tema de los carros, y obviamente todo el mundo opta por financiamiento o por un lease. E increíblemente los financiamientos aquí pueden ser de hasta 10 años. También lo que mucha gente hace es comprar carros a nivel corporativo, es decir, a nombre de una empresa, ya que de esta forma reciben deducciones importantes, entonces le termina saliendo bastante más económico, aunque sigue siendo súper caro comparado con Estados Unidos. Como dijimos, comparando las mismas marcas con los mismos modelos o sus equivalentes, porque también varían entre país y país, notamos que la diferencia de precio entre un carro en Portugal y en Estados Unidos es de un 30 a 40% más en Portugal. Es decir, que un carro que te cuesta $30,000 en Estados Unidos, que es un carro bastante estándar, aquí te puede costar unos 36,000 euros, que serían unos $42,000. Y esto tiene una razón. Los impuestos sobre los carros nuevos en Portugal son elevadísimos, y esto hace que los precios incrementen en miles de dólares. Y un paréntesis, perdón que se mueva tanto la cámara, pero aquí en Portugal, o por lo menos en Porto, demasiadas calles son empedradas, entonces uno va así, moviéndose todo el tiempo, bailando. Ahora, quizás piensas que la solución a esto es irse por un carro usado, ya que de por sí no tienen los mismos impuestos que un carro nuevo, y aparte, como se devalúan tan rápido, pues deben ser mucho más económicos. Pero no es para nada el caso. Aquí hay un fenómeno bastante interesante donde la gente por algún motivo quiere vender sus carros con 2-3 años de uso por prácticamente el mismo precio que un carro nuevo, que es una locura. Obviamente no lo terminan vendiendo a ese precio, sino que luego entra la negociación y lo venden a un precio un tanto menor, pero de por sí la diferencia de precios no es nada abismal. Esto quiere decir que la depreciación en Portugal no es tan drástica como en otros países, y obviamente dependiendo del modelo, la marca que compres, esto también tiene cierta variación, y esto fue algo que consideramos a la hora de tomar nuestra decisión. Entonces, sabiendo todo esto y haciendo una comparativa del mercado de carros nuevos y
el mercado de carros usados, decidimos comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque al final sabemos que la depreciación es mucho más lenta y la diferencia de precio entre comprar este mismo carro con 2-3 años de uso y quizás unos 30.000, 40.000 kilómetros, era apenas unos 5.000 euros. Y eso es también considerando un modelo inferior, porque este modelo tiene como diferentes categorías, este carro tiene diferentes categorías, y uno por debajo de ese es el que más se vende usado. Este que compramos realmente no vimos similares. Y siendo la diferencia apenas 5.000 euros, dijimos, bueno, creo que preferimos irnos por el nuevo. Y obviamente esto tiene muchísimo que ver con nuestra situación financiera. Si quizás tuviésemos otra situación en donde no tuviésemos inversiones considerables, ahorros considerables y quizás tuviésemos deuda, ni locos hubiésemos considerado un carro nuevo y prácticamente ni siquiera un carro así usado. Simplemente hubiésemos decidido idealmente uno usado y mucho más económico. Así que ya entendiendo un poco más sobre el mercado de carros en Portugal, pues pasemos a contarles qué carro compramos. Inicialmente estábamos inclinados por un Tesla, específicamente el Model Y, porque nos encanta. Como era un carro 100% eléctrico, es un carro 100% eléctrico, los impuestos aquí en Portugal son mucho más leves, para decirlo de esa manera. Entonces la diferencia de precio con Estados Unidos no salía tan descabellada, o sea, no era un 50% más, era como un 20% aproximadamente. La cuestión es que igualmente era bastante caro. En ese momento estaba en 44.000 euros, que al cambio de aquel momento eran unos $52.000. Mucho. Nos encanta el carro, lo amamos, pero no tanto como para gastar $50.000 en un carro. Y si tomábamos la opción de financiar, igual el costo neto salía mucho más caro, los precios rondaban como los 700 euros al mes y no nos sentíamos absolutamente nada cómodos pagando 700 euros al mes o más por 5 años. Así que fuimos adultos responsables y dijimos, no, vamos a buscar otra alternativa que se adapte más a lo que estamos buscando. Y los requisitos que nos planteamos fueron los siguientes: no más de 35.000 euros, que fuese eficiente con la gasolina, porque acá es muy pero muy cara, que tuviese una maleta espaciosa, porque viajamos con frecuencia con nuestros perros y solemos llevar muchas cosas, que fuese automático, porque yo no sé manejar manual o sincrónico y mucho menos aquí con estas calles tan inclinadas y tan estrechas, que fuese una marca fiable a largo plazo y que no se deprecie tanto. Descartamos la opción de un eléctrico porque primero suelen ser más caros que los de gasolina y se deprecian un tanto más rápido, al menos por ahora. Y como planeamos usar el carro para viajar tramos bastante largos, no queríamos lidiar con el tema de la carga. Sabemos que no es nada complicado, que no es complejo, que hay estaciones de carga en cada esquina. Era más que todo por cuestiones de tiempo en el lugar, porque bueno, sabemos que puede ser media hora, 40 minutos. A nivel de marcas pensamos en Toyota, pensamos en Peugeot, Renault, Kia y Honda. Y al final los dos finalistas eran Peugeot y Toyota. De Peugeot nos interesaba el modelo 2008, que es una camioneta pequeña, híbrida y costaba casi 30.000 euros. El precio nos parecía bastante bueno, pero después de indagar un poco más, vimos que los motores de Peugeot han tenido muchos problemas en los últimos años y aunque al parecer ya no es el caso con los modelos nuevos, queríamos algo que fuese fiable. Además que los Peugeot, aunque son más económicos, se deprecian un tanto más rápido que otras marcas como Toyota u Honda. En el caso de Toyota, yo quería considerar la RAV4, pero al ver los precios descomunales de 50.000 euros y hasta más, de una fue descartada. Y nos topamos con el Yaris Cross, que es básicamente un Yaris, pero versión camioneta pequeña. Es un carro básico, sin mucha tecnología, pero cumplía con prácticamente todo lo que buscábamos, así que nos fuimos por este modelo. Ahora, hay 6 configuraciones diferentes. Está el más básico, como dijimos, que es el más económico, y así va subiendo hasta el más premium, que tiene asientos de cuero, mucha más tecnología y más detalles en general. Y la diferencia de precios entre el más básico y el más premium eran alrededor de 9.000 euros. Vimos el más económico y se sentía demasiado básico, parecía un carro de juguete. Así que optamos por el modelo del medio, que tenía vidrios ahumados, tenía rines en los cauchos o las llantas, una pantalla considerablemente más grande y todo esto
esto de verdad hacía la diferencia. Hay varias cosas que honestamente no nos encantaron del carro, como por ejemplo que no es muy espacioso en la parte de atrás o que no tiene mucha tecnología, sino que se siente como un carro bastante básico. Pero más allá de eso, sabemos que es un muy buen carro, súper eficiente con la gasolina y lo ha demostrado, pero requete demasiado. Una maleta bastante espaciosa para nosotros dos y nuestros perros y todavía lo suficientemente pequeño para que no sea complicado manejarlo en estas pequeñas y estrechas calles de Portugal. Entonces, pasemos a los números. Aquí funciona igualito que en Estados Unidos, que en internet te sale un precio y luego vas al concesionario y es otro completamente diferente. El precio inicial que nos ofrecieron estando en el concesionario fue de 32.100 euros, si financiábamos con ellos directamente. Como teníamos otra propuesta con Peugeot por 30.000 euros, logramos bajar el precio a 31.700. Ahora pedimos cotizaciones a otros concesionarios Toyota y pudimos llegar a 31.200 euros, pero implicaba viajar a otra ciudad y perder todo un día entre ir y venir, que la verdad lo hubiéramos hecho, pero esto estaba condicionado a financiar directamente con ellos. Y aquí es donde tuvimos que tomar otra decisión entre si financiar o pagarlo todo de contado. Inicialmente la idea era financiar siempre y cuando pudiéramos tener una tasa competitiva. La oferta de Toyota directamente consistía en un modelo tipo lease, donde pagas el 50% del carro en 60 meses y luego en el mes 61 tienes la opción de entregar el carro por un valor mínimo garantizado o simplemente liquidarlo para que formalmente sea tuyo. En este caso la propuesta era dar 5.000 euros de inicial, pagar 383 euros por 60 meses y en el mes 61 pagar 14.764 para terminar de liquidarlo. Si hacemos una cuenta básica, esto implicaría que en unos 5 años el carro sería 100% nuestro, pero nos habría costado 42.744 euros en total. Y no lo sabemos, pero pagar 11.000 euros adicionales para financiar un carro que se va a depreciar y que de por sí sabemos que estamos pagando más de lo que realmente vale, gracias a los impuestos masivos, no nos llamaba para nada la atención. Y sí, 383 al mes parece poco y luego de 5 años puedes sacarte otro carro nuevo del año y vuelves a repetir el ciclo una y otra vez. Pero para nosotros esto es sinónimo de ser esclavo de un pago mensual infinito y es algo que desde hace muchos años dejamos de hacer y no pensamos repetirlo, al menos que tenga mucho sentido financiero. Y esto sin contar que cambiar de carro cada 5 años es una locura. Un carro nuevo es botar dinero a la basura. Haciendo sus debidos mantenimientos y cuidándolo bien, un carro nos puede durar muchísimo más de 5 años. Según Toyota, la tasa de interés era del 7% anual. Pero en Portugal hay un montón de gastos adicionales dentro de los préstamos que hacen que la tasa efectiva que pagamos nosotros sea mucho más alta. Por ejemplo, es obligatorio tener un seguro pagado mensualmente en caso de impago. Hay un impuesto de sello que se cobra sobre los intereses y todos estos gastos en conjunto hacen que la tasa efectiva sea más cercana a un 9%, lo que hace el préstamo mucho menos atractivo. Nuestro banco aquí en Portugal nos ofreció una tasa del 10%, por lo que lo descartamos inmediatamente. Luego vimos con otros bancos especializados en créditos para carros y uno de ellos simplemente nos rechazó sin dar ninguna explicación. Y después de eso decidimos no avanzar con los demás. Antes de leer toda la letra pequeña del préstamo con la Toyota, habíamos contemplado irnos por el mismo. Así que mandamos todos los documentos que nos pidieron para poder avanzar. Y ahí comenzó lo que nos terminó de convencer de no avanzar con el préstamo. Durante el proceso aprendimos que si vives en Portugal y tienes todos tus papeles actualizados, declaras impuestos aquí, tienes todo en orden y un perfil financiero excelente, pero tus ingresos no son locales, es realmente difícil que te aprueben un préstamo de carro. Y eso fue lo que nos pasó. Nos pidieron de todo, estados de cuenta de aquí, de Estados Unidos, comprobación de ingresos, declaración de impuestos de ambos países, residencia, pasaportes, contrato de alquiler, recibos de electricidad, agua, absolutamente todo y muchos más papeles que demostraba que perfectamente podíamos asumir el préstamo. Pero siempre pedían más documentos, más pruebas, más preguntas. Y era como, pero por Dios, esto es un préstamo de menos de 30.000 euros, o sea, ¿por qué me estás haciendo sufrir tanto? En fin, fue tanto back and forth que hubo y mientras en paralelo analizábamos que las condiciones en realidad no nos favorecían para nada, que decidimos decirle a la vendedora, mira, vamos a avanzar con la compra, pero de contado. Y para nuestra sorpresa nos dice que el precio de contado serían 32.500 euros, porque 31.700 era, como dijimos, si financiábamos con la Toyota. Ahí ya nos hartamos y le dijimos que mira, de ser así, cancela la transacción y bueno, claramente nos los dejaron en 31.700, que de por sí no es nada económico. O sea, sabemos que estamos incluso pagando de más porque teníamos otra oferta por un poquito menos.
A diferencia cuando pides un crédito, comprar un carro de contado es extremadamente simple. No hay papeleo de por medio, no hay estrés, simplemente es, mira, quiero este carro, aquí está el dinero y te dicen, ok, perfecto, aquí está el carro, muchas gracias y hasta luego. El proceso de compra es igual que en Estados Unidos, en el contexto de que vas al concesionario, te muestran los carros, puedes hacer un test drive y luego se hablan de los números. La gran diferencia con Estados Unidos es que normalmente no hay inventario in stock, sino que tienen que encargar el carro, en este caso en Francia, y tarda varias semanas, en ocasiones hasta más de un mes en ser entregado. Y en nuestro caso tardó 2 meses y 2 semanas en recibir el carro, lo que se nos hizo una eternidad. Lo bueno es que no tuvimos que pagar absolutamente nada hasta que el carro llegara al concesionario, lo que nos pareció una buena práctica. Apenas llegó, nos dejaron saber, hicimos la transferencia por el monto total y a los 2 días que ya la veían reflejada de su lado, fuimos a buscar el carro. Algo que también aprendimos es que transferir a través de Wise es mucho más económico que hacer un wire transfer o una transferencia por cable directamente desde nuestro banco en Estados Unidos a otro banco acá en Portugal, porque la tasa de cambio que nos ofrece nuestro banco en Estados Unidos es pésima. Les podemos decir que las tasas con Wise son mucho más favorables. Similar a Estados Unidos, debes salir del concesionario con un seguro y vamos a hablar de esto en los gastos adicionales que conlleva tener un carro aquí en Portugal. Además de los 31.700 euros del carro, que al cambio en este momento fueron $37.000 y pico, pero lo redondeamos a 38.000 para tener un número redondo y que no se nos olvide, necesitábamos un seguro. Obviamente, al ser un carro nuevo, optamos por un seguro cobertura total, full cover, y la póliza costó 660 euros por el año, que la pagamos toda de golpe. Luego está el impuesto de circulación, que es algo similar al registration en Estados Unidos, pero en vez de un registro es un impuesto y el valor se basa en el tipo de combustible del carro, el motor, si es o no eléctrico, etc. En el caso de este Yaris Cross es de unos 150 euros al año. Por otro lado, los únicos 2 gastos adicionales por ahora y un tanto obvios son la gasolina y los peajes. La gasolina en Portugal es súper cara, mucho más que en Estados Unidos y también más que en España, por cierto. Por todo esto les decimos que no entendemos cómo hay tantos carros nuevos con motores gigantes tipo Mercedes-Benz circulando por la calle como si nada. La gasolina acá cuesta entre 1,45 y 1,60 el litro, que sería unos 5 a 6 euros el galón, que sería al cambio unos 6 a 7 dólares el galón. Y esto es el doble de lo que cuesta en Estados Unidos en promedio. Los peajes, si te mantienes por el área de Porto, son muy manejables y hasta evitables. Pero si quieres moverte en el país, si quieres ir a Lisboa o al Algarve, que es la parte más sur, ya se encarece bastante. Como referencia, los peajes para ir desde Porto hasta el Algarve son de unos 30 euros solo una ruta. El regreso serían 30 euros adicionales. Pero nuevamente, manejando por Porto y alrededores son muy evitables, son económicos y si tienes un peaje puede ser de 1 euro o hasta menos. Ahora, si nos conocen sabrán que no nos encanta gastar dinero como locos. Nos encanta invertirlo, nos encanta gastarlo de forma comedida y consciente, pero no puedo decir que me encantó transferir $38.000 prácticamente así de buenas a primera por un carro. Carlos creo que estaba más tranquilo en ese momento, pero yo estaba como que no puedo creer que estoy haciendo esto. Ojo, estoy feliz con el carro, pero no estoy tan feliz con $38.000 menos en la cuenta. Sobre todo porque esos $38.000 nos estaban dando $140 al mes en intereses, entonces ahora ya no tenemos ni una cosa ni la otra. Que por cierto, en la casilla de descripción tienes un link con todas las mejores cuentas de alto rendimiento en este momento. Entonces, tal como dijo Carlos, como no queríamos financiar con esas tasas abusivas y decidimos pagar de contado, la decisión que tomamos fue que vamos a actuar como nuestro propio banco y vamos a repagarnos esos $38.000 a nosotros mismos en un plazo de 3 años. Y estos serían $1.055 al mes, pero para hacerlo más redondo y considerar también que nos pagamos algo de intereses, vamos a redondearlo a $1.100 al mes. Esto va a significar una reestructuración bastante importante de nuestro presupuesto mensual, pero lo queremos hacer así porque no queremos hacer que o sentir que ese dinero se gastó y ya está. Ahora, en vez de ahorrarlo, lo que vamos a hacer es invertirlo en un portafolio bastante diversificado, pero bastante agresivo. Y de esta manera intentar obtener un rendimiento superior a lo que podemos estar obteniendo en nuestra cuenta de ahorros de alto rendimiento y quizás poder
recuperar incluso más de lo que teníamos contemplado inicialmente. Si quieren que les compartamos más detalles sobre este plan y que le hagamos algún tipo de seguimiento en el canal, déjenos saber en los comentarios. Pero por ahora, toda esa información está siendo compartida en tiempo real para los miembros de endeudados.com. Y si te interesa ser parte de esta comunidad, tienes toda la información en la casilla de descripción. Y con esto hemos terminado nuestra historia de cómo compramos nuestro carro en Portugal. Un saludo a todos los fans de Dream Theater. Así que si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.